La virtualidad, ¿quién diría, Bueno, es una manera de llegar puntual a las reuniones también. Tal No cual, puede sí. decir se atrasó el colectivo, el tren, el tráfico. Todo eso queda de lado. Está la excusa de la conectividad ahora, ¿viste? No agarrás el wifi. Siempre hay excusas, ¿vieron cómo es esto? Siempre es posible. Siempre es posible, obvio. Pero no, igual bastante bien, estamos bastante en horario, te digo. Igual Sí. también estamos en el Facebook, ¿no? Ahí Ceci puso, nuestra millennial, está a cargo de toda la cuestión técnica. Qué bueno que tienen millennial propio ustedes. Acá hay gente que sacó el Instagram ayer, no voy a dar nombres, pero que está aplicando. Yo lo tengo, pero la verdad que soy un queso. Y aparte me da risa porque mis hijas me dicen, pero sí es igual que el Facebook, pero no. El Facebook ya... Yo me acuerdo que cuando apareció Facebook, los compañeros que trabajaban conmigo en desarrollo de provincia me decían, no, bueno, pero eso es algo, viste, para los de ahora, que sé yo, todavía no lo sacamos. Y yo me lo saqué esa noche de caliente nomás, porque me hacían sentir una vieja, viste. Hace como 20 años ya. No, tremendo. Y ya el Facebook quedó medio viejo, ahora es el Instagram. Y así Totalmente, totalmente. El Facebook quedó, sí, para un público mayor, como nosotras. Ustedes no, ustedes no. No. Ustedes no, Juli, por favor. Si es para ustedes, yo me tengo que, no sé, guardar. Ahora vas a usar el Instagram porque te dije esto. ¿Y qué te parece? Tengo Instagram, pero le doy poca bola. Estoy viendo si se está viendo por Facebook. No, la computadora no me está andando tan veloz como la última vez. ¿Alguien me puede confirmar si se ve en Facebook o no? ¿Por la cuenta de ATE? Sí, se está La viendo. cuenta de ATE, sí. Sí, acaba de poner que está transmitiendo en vivo, se está viendo. Y se ven las caritas, se escucha todo bien. Sí, sí. Uy, la veo a Brenda, a Silvana, qué lindo, cuánta gente. Hola, Mari. La veo a Ale también, qué bueno. Hola, ¿cómo andas, María Rosa? Hola. Hola. Hola, de Mar del Plata. Y que María Rosa, vos sos de la casa. Claro. Totalmente. Creo que está saliendo bien, ahí estoy entrando en Facebook, estaría como Perfecto. arranchando sobre ruedas. Bueno, compas, cuando son y 9, ¿quieren esperar un ratito más? Y seguimos conversando, saludándonos. Así vemos si alguien más se suma al Zoom, y si no, cuando se sientan cómodos, arrancamos. Cómodes. La veo a Ana también. A Alex, a Juan. Uy, cuánta gente conocida. A Flor. Nos juntamos a tomar mate. Exactamente. Falta los Don Satur porque bueno. Auspicia. Tendríamos que conseguir ese auspiciante de bizcochitos. Para los estatales sí, es nuestra alimentación a veces, ¿no? Como los almorzar, Don Satur, a todos lados. No sería lo más saludable, ni la soberanía alimentaria, ni la nutrición, ni nada de eso que pregonamos, pero bueno, vive el Don Satur. Por supuesto que no, pero bueno, es lo que hay. Mate y bizcochito. ¿Y a ustedes qué les pasa con esto de la virtualidad? ¿Les pasa lo mismo que a nosotras, que tenemos 80 reuniones superpuestas de comisiones? ¿Vieron? Cuando uno pensaba que esta situación tan inédita, insólita, casi de película, estaba pasando, los primeros días yo decía, bueno, todavía los primeros días iba y venía de algunas reuniones en el barrio, de Calzada, de Gleu,
pero pensaba que iba a ser una distribución más racional del tiempo, pero no, todo lo No. contrario. Y también es cierto que se genera como un activismo, yo no sé si necesario, pero sí de muchas reuniones de debate, de discusiones de todo tipo, interesantes, tal vez en algunos casos uno no podría ir a tantos lugares a la vez, y de hecho puede acceder a información o a discusiones bien interesantes, porque, bueno, si tienen un plazo de media hora o de 10 minutos, uno llega de un lado al otro, pero también hay un exceso de conformación de espacios de reunión importante, por lo menos a mí me pasa. Y que me encantaría tener como interconexión con algunos espacios para que eso sea más productivo a la hora de actuar, ¿no? Porque, no sé, yo el sábado estuve en una sobrecomunicación en la que estaba Martín Castilla, Guillermo Robledo, Lili Masure, y la verdad que vengo sintiendo que ese tema es un tema muy interesante, Estela Galoni, y me daban ganas de cruzarlo con otras cosas, sobre todo porque había una contextualización de la situación y sobre todo del análisis político regional, que abona un montón a nuestra práctica y que venía bien juntarlo con acción, porque era un análisis más bien del campo teórico, de qué viene pasando con la comunicación del imperio cada vez más ofensiva, ¿no? Y uniforme. Yo decía, bueno, me gustaría que más radios comunitarias, más organizaciones territoriales, más de la militancia estuviera siendo parte de esto, porque a veces, inclusive a veces reproducimos los mensajes que son mensajes destructivos, ¿no? Destructivos de la organización popular o de ciertas cuestiones esperanzadoras o de los mensajes que uno debería desarrollar. Bueno, nada. Yo estoy hablando, capaz que esto sale en el Facebook, todavía no arrancamos. Sí, María Rosa, está saliendo por Facebook. No. No, pero está bien, es verdad, es lo que nos... Es parte también de lo que nos pasa a todos también con el tema de la conectividad, y que al principio era como un re obstáculo, y después cuando más o menos nos acostumbramos y nos dimos cuenta que era sencillo, se empezó a multiplicar como incluso las charlas o espacios de conversación que si no hubiese sido por pandemia quizás no se hubiesen dado tampoco, porque la Sí. técnica presencial te roba otros tiempos también. Sí, claro. Sí, nos pasó con el interior, por ejemplo, ahí está, lo veo a Adrián Robles, que es nuestro secretario de Articulación Federal, y bueno, algo que era impensado era tener reuniones virtuales con las compañeras que están en las provincias, y empezó a ser algo re natural, cuando antes era pensar en viajar, que obviamente está en la agenda, en algún momento espero poder ir y visitar en cuerpo presente, pero nada, eso que era algo muy impensado, terminó siendo un facilitador esta virtualidad para acercarnos y hacerlo como más normal, y esta nueva normalidad de la que se habla, de tener estas reuniones con los compas de las provincias. Pero después para nosotros es más complicado, porque ayer hablaba con Santi, creo, del tema de la militancia y la cosa presencial, ¿no? Que es el otro ahí al lado, el tocarlo, el sentirlo, en percibir qué le pasa, la cosa empática que uno percibe desde lo sensorial, teniendo a la persona al lado, que hoy, nada, es una construcción mediatizada por las formas virtuales que sean, o por el teléfono, telellamadas, Zoom, y eso es medio fuerte, y nada, ojalá pase rápido esto para poder volver a abrazarnos, a sentirnos, no sé, aparte nosotros somos muy bochincheros, desarrollo social siempre tiene como esta cosa de llega, mística. Yo me imagino hoy estaríamos, no sé, en Ate Capital, todos sacándonos fotos con vos, todos sacándonos fotos con todos, haciendo bochinche con la bandera, esas cosas que hacen a la mística y a la cosa de la militancia social, ¿no? Y política y sindical, que hoy, nada, queda un poco relegada, parece como más frío todo, y bueno, es remarla un poco más, pero bueno, miramos el vaso medio lleno y tratamos de apuntar ahí a lo bueno de esto y
Y a lo malo, bueno, ir tratando de llevarlo como se pueda, sin perder esto de encontrarnos, ¿no? Aunque es difícil, No, claro, buscar la claro. manera. Pero bueno. ¿Estamos Bueno. ahí? ¿Te parece? Estamos, hay 42 personas en la sala de Zoom. Igual a medida que se quieran seguir agregando, los vamos a ir admitiendo. Pero para ir empezando, bueno, este conversatorio surgió como iniciativa de la Secretaría de Acción Política de la Junta, en conjunto con un montón de otros compas y compañeras delegadas y referentes de edificio, con Juli, que es referente del 5 de mayo, con debates que nos venimos dando en el propio ministerio, de cómo nos vamos sintiendo con esta nueva etapa, esta nueva normalidad. Y bueno, se nos había ocurrido conversar con vos, María Rosa, por tu experiencia con el ministerio, tu relación con el territorio, con todos nosotros como trabajadores, por tu carrera o tus experiencias, y bueno, hoy estás en este nuevo rol que tenés como diputada nacional, y nosotros nos sentimos como muy cómodos de poder hacer este conversatorio con vos. Sabemos que hay un montón de cosas que no tenemos que explicar 3 veces, que las vas a entender, y también es una oportunidad para poder conversar con un montón de compañeros y afiliados y delegados, e incluso del interior, de los CDR, que pueden estar presentes, que si lo hiciéramos presencialmente, quizás sería mucho más difícil. Entonces, aprovechar esta virtualidad para tener este espacio de conversación, de diálogo, de reflexión, y seguir de alguna manera organizándonos y encontrándonos. Así que bueno, por ese lado, gracias a todos y todas las compas que acompañaron esta propuesta, bueno, de vuelta a Juli, a Juan, a Vero, Brenda, a Pau, bueno, Ceci, Ingrid y todos los compas. Y bueno, y aprovechando también este día, que es un nuevo aniversario de la muerte de Germán Abdala, un gran referente para nosotros claramente como sindicalistas, y de cómo pensamos el sindicato en relación con otra relación con los trabajadores, otras discusiones, y bueno, qué mejor manera de recordarlo que discutiendo derechos laborales, pensando, reflexionando. Así que justo se dio que cayó esta fecha, así que nada, es como un pequeño homenaje, es como mucho decirle homenaje, pero bueno, aunque sea cuadra con esa fecha. Y bueno, y para abrir un poco la charla, estaría bueno que Ceci Castro, nuestra delegada general, tome la palabra. Ella, además de ser, bueno, laburante del ministerio de hace un montón de tiempo y delegada general nuestra también, es compañera vocal de la CTA, así que también desde ese lugar también sabemos que nos está representando. Así que, bueno, Ceci, cuando quieras y te sientas cómoda, te desmuteás y nos haces una intro. Bueno, gracias. La verdad que la pandemia como que irrumpió un poco sobre problemas que ya veníamos de arrastre, digamos, una crisis social y económica muy fuerte, sobre todo agravada estos últimos 4 años de gobierno neoliberal. Pero bueno, pone un poco también de relevancia estos temas que si bien ya venían, hoy se ven como más encrudecidos, desde la pobreza, desde el hambre, desde la informalidad del mercado laboral, desde la cuestión de la producción y el trabajo. También, tal vez, por el costado, digo, la agenda feminista hizo un avance muy importante en visibilizar un montón de temáticas y poniéndolas en agenda, y que hoy también se ve como en una contradicción con el quédate en casa, ¿no? Y donde queríamos salir de esa casa y visibilizarnos y mostrarnos como fue estos 4 años en las calles, y la verdad que es un desafío también frente a la pandemia discutir estas cuestiones de la agenda feminista en este contexto,
bueno, en realidad es un nuevo escenario que presenta muchísimos desafíos frente a estas problemáticas que, como ya digo, vienen de arrastre y hoy se ven encrudecidas, así que requiere de nuestra inventiva, de nuestra creatividad y también de nuestro compromiso y responsabilidad sobre buscar alternativas de cómo abordarlas, ¿no? Y en ese sentido, como estatales, también nos pasó estos 4 años, sobre todo, que vivimos también el ajuste, el desguace, el vaciamiento de las políticas públicas y también una persecución muy fuerte de estigmatización. Nosotros éramos la grasa militante, los ñoquis y un montón de adjetivos descalificativos que tenían como objetivo poner en tela de juicio el rol del Estado, ¿no? Como algo malo, negativo, engorroso, cuando en realidad es fundamental el rol del Estado para garantizar derechos, bueno, el Estado tiene mucho que ver con el proyecto de gobierno, ¿no? Y el modelo de país que se quiera llevar adelante. Y en este sentido nos tocó estos 4 años vivir esta situación de denigrante, digamos, para los estatales. Y bueno, con el advenimiento del gobierno nacional y popular, con Alberto y con Cristina, se renovaron nuestras esperanzas en volver a poner el Estado en el centro, como garante de una distribución más equitativa de la riqueza, con trabajo, con inclusión, y también ahí los estatales y las estatales poniendo de relevancia nuestro rol, ¿no? Que fue tan vapuleado estos años, buscando que se jerarquice nuestra tarea, nuestra carrera, que se revalorice de alguna manera la importancia que nosotros tenemos a la hora de hacer real la política pública y de bajarla a todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, también nos chocó de frente la pandemia, teníamos una agenda de reivindicaciones que venía con este ímpetu, ¿no? de terminar con la precariedad laboral que nos puso en un lugar de tanta debilidad estos años, y no obstante nos generó al mismo tiempo un impulso de organización sindical que nos fortaleció a la hora de defendernos y de resistir. Y bueno, y hoy era en nuestra agenda un poco eso, ¿no? Revalorizar el estatal, el rol del Estado, nuestros derechos laborales, salariales, contractuales y demás. Y bueno, y el teletrabajo no era algo de esa agenda, es algo que se nos impuso, como se impuso en la agenda de muchos y de muchas. Y bueno, hoy estamos discutiendo algo que ni se nos hubiera ocurrido discutir como trabajadores del Estado, y mucho menos de desarrollo social, dada nuestra característica tan particular de lo territorial y demás, que también estos 4 años vimos mermado con la desterritorialización, palabra compleja, pero que significó el cierre de locales, etcétera, etcétera. Y bueno, era volver a poner en valor el territorio, nuestro rol de estatales. Y bueno, la pandemia nos llevó puestos también y hoy estamos discutiendo, además de toda esa agenda histórica, que no vamos en absoluto a relegar en ningún aspecto, pero sí nos pone en una situación de este nuevo escenario y de nuevas discusiones. Entonces, hoy también queremos ser parte de la discusión del teletrabajo, lo venimos haciendo de manera colectiva y democrática, dentro de lo que se puede en esta virtualidad, pero con ese espíritu. Y si bien el teletrabajo es que hoy se está discutiendo en el Congreso, tiene que ver con el ámbito privado, entendemos que de alguna manera va a ser un poco un marco, una guía de algunas discusiones que también nosotros queremos poder tomar y evaluar desde nuestra especificidad, que es el Estado y en particular el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, nos parecía fundamental tenerte a vos hoy, como bien dijo Ceci puso antes, que entendés muy bien nuestra historia y nuestra trayectoria en el Ministerio de Desarrollo, para que vos nos cuentes un poco, como nuestra voz representante en la Cámara de Diputados, cómo viene esta discusión, cuáles son los ejes fundamentales de este debate y cómo, bueno, vos lo vas viendo que lo podemos ir encauzando hasta esta discusión que nos vamos a dar nosotros en nuestro ámbito. Y después, bueno, hay compañeras y compañeros que estuvimos medio charlando ahí con preguntas y demás que seguramente surjan y hacen y abonan a esta discusión que tal vez es más para problematizar algunas cuestiones que para tener ya todas las respuestas saldadas. Pero bueno, ese es un poco el espíritu de esta charla y de tenerte a vos contándonos un poco y desarrollando de qué se trata un poco esta discusión del teletrabajo. Así que te paso la palabra y gracias.
un buenas tardes a todos, a todas. La verdad que para mí es un gran honor que ustedes me hayan invitado. Saben que además de reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores, les trabajadores de ese ministerio, hay mucho afecto, hay muchas cuestiones compartidas, y la verdad que es un honor que me hayan invitado. Bueno, trataremos de ir juntos, contando un poco cómo han sido las cosas. Yo valoro enormemente estos 4 años de resistencia, porque creo que esa acción política del sindicato, de la defensa de los puestos de trabajo, de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, es un haber muy importante para la organización gremial. Y a veces vieron que es tan vertiginoso todo, que parece que no lo llevamos en la mochila, pero en realidad yo creo, me acuerdo de la primera movilización, que no sé si no fue en enero, de ATE y con las organizaciones y convocándonos a todos. Nosotros vinimos desde Almirante Brown, los concejales, las concejalas, porque yo creo que el proyecto macrista tenía como una clara intencionalidad, y atacar a los trabajadores y las trabajadoras era la estrategia de desgaste más importante. Así que bueno, felicitarlas porque están, felicitarlas porque seguimos peleando y batallando, y la verdad que el contexto en el que asumió este gobierno, cortito, en el Congreso sesionamos enero y febrero y marzo, de manera extraordinaria, y lo primero que tuvimos que hacer fue todas las leyes de emergencia en salud, en social, educativa, sanitaria, económica, laboral, más la cuestión de que se iba a funcionar sin presupuesto, hasta que se lograra hacer la renegociación de la deuda, y para eso también dictamos una ley que tenía que ver con la sostenibilidad, o sea, que fuera posible seguir viviendo en la Argentina, pero el escenario de postelectoral era un escenario ya complejo. La prioridad, que ustedes la viven de manera directa en el ministerio, tenía que ver con lo alimentario, con lo laboral, y bueno, y vino el coronavirus. Así que el escenario es por demás complejo en todos los planos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tratamos y trabajamos, yo diría que intensamente, con la cuestión de la ley del teletrabajo? Vanessa Sile, que es la presidenta de la comisión, primera vez en la Cámara de Diputados de la Nación que la comisión de trabajo es presidida por una mujer, y una mujer sindicalista, planteaba en la sesión en la que se trató que los poderosos no necesitan reglas, o sea, que aquellos empresarios o aquellos que instalan este sistema laboral, esta modalidad laboral, no necesitan reglas. Necesitamos reglas desde el lugar de los y las trabajadoras. Entonces, como para nosotros era muy importante, por lo menos sentar las bases de la reglamentación. Y además creo que otra cuestión a mencionar fue la metodología. Se convocó a las centrales de trabajadores, a todas, a la CGT, a la Corriente Federal, a las 2 CTA, y a algunos gremios que específicamente ya venían con experiencia en el tema de teletrabajo, como son los telefónicos, y algunos gremios de servicios que vienen ya teletrabajando en una escala muy pequeña, no llega al 7% de los trabajadores en relación de dependencia el tema del teletrabajo, pero la pandemia, como ustedes dicen, la cuarentena a todos nos afectó de manera muy importante, y yo creo que en el sector público, además de los trabajadores de los distintos ministerios y secretarías, el tema de los docentes es también un tema significativo. Y como dejó en evidencia el hambre, el gobierno de Macri cuando se fue, la pandemia dejó en evidencia la disparidad, la desigualdad en la posibilidad de conectarse. Hay 5 millones de pibes que no tienen conexión hoy, que estaban escolarizados en la escuela normalmente, asistiendo a la escuela. La particularidad que tiene este proyecto de ley es que tiene ya media sanción,
es que la concebimos como una modalidad dentro de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que está aparaguada por la ley de contrato de trabajo. Y que dejamos a las convenciones colectivas de cada gremio la posibilidad de hacer ajustes, mejoras, avances, sobre una base que llamamos, ¿cómo les diría? Base mínima. Esta modalidad, entonces, forma parte del régimen legal de la ley de contrato de trabajo. Establece un piso de derechos, decimos. Este piso de derechos tiene que ver con algunos puntos centrales. Por un lado, ¿qué se considera teletrabajo? O sea, hay una definición de teletrabajo. Es una prestación de servicios de ejecución de obras que se realiza total o parcialmente en el domicilio o fuera del domicilio central de la empresa. Vieron que hay algunas empresas que desarrollaron como call centers, lugares de trabajo por fuera del lugar central donde desarrolla el trabajo, el establecimiento más importante de la empresa. Bueno, sería entonces en la casa o por fuera del establecimiento de la empresa. Lo primero que dijimos, lo primero que dice el articulado, que hay un piso de igualdad de derechos con los trabajadores que trabajan en el establecimiento. Después plantea la necesidad de que haya un contrato escrito, un pacto escrito, que diga cuáles son los límites convencionales, y que las plataformas de la empresa deben impedir que la empresa mande trabajo fuera del horario laboral. Allí se pactaría un horario laboral. Decimos que hay un nuevo derecho, que es el derecho a la desconexión. ¿Por qué decimos esto? Porque que fue un tema que cuando lo debatimos, porque yo dije solamente los gremios, pero también estuvieron los empresarios, y eso es muy importante, y en los empresarios desde la UIA hasta las asociaciones PYME. Y una cuestión que nos planteaban era, ¿por qué no se puede mandar trabajo o tarea fuera del horario laboral? Decían, pero cuando uno se va de la empresa y recuerda alguna cosa que quiere, y no, porque si no estuviera en la empresa uno no lo llama por teléfono al trabajador para darle un trabajo. Y el derecho a la desconexión tiene que ser algo recíproco, que se puede ejercer, porque cuando vos te mandan tarea y les debe pasar, nos pasa a todos, fuera del horario de trabajo, te sentás y mirás cuál es la tarea. Entonces decimos, las plataformas no deben enviar trabajo fuera del horario de trabajo. Después decíamos, las empresas deben registrar la nómina de personas y el software o plataforma utilizado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Por qué decimos esto? Porque hay todo un debate vinculado al tema de inspecciones, pero si las inspecciones son en el domicilio del trabajador, tienen que ser pautadas previamente. Nosotros decimos que deberían ser teleinspecciones en algunos casos, y que deberían ser en todo caso inspecciones acompañadas por la organización sindical. Las personas que trabajan en esta modalidad, entonces, decíamos que pueden tener derecho, tienen este derecho a desconectarse y a no recibir tareas fuera del horario laboral. Y se reconoce por primera vez las tareas de cuidado. ¿Y qué se plantea allí? Que deberán tenerse en cuenta las tareas de cuidado realizadas por personas que cuidan. No decimos las mujeres cuidamos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también para la paridad en el cuidado. Entonces, si nosotros partimos de la base de decir las mujeres que cuidamos, ya ahí estamos como cristalizando el rol de cuidado de las mujeres. Decimos personas que cuidan, que pueden ser varones, mujeres, integrantes de la diversidad, no hace falta, son personas que cuidan. Y que esto, al impactar sobre la vida doméstica de él o la trabajadora, lo que implica es que se tengan en cuenta estas actividades dentro de los horarios laborales. Después se plantea el tema de la voluntariedad, no es obligatorio teletrabajar. O sea, el trabajador puede decir, no, opto por seguir trabajando en el establecimiento laboral. O el derecho a la reversibilidad, que es el artículo 8 de la ley, y que también generó fuerte revuelo, debate,
Y ahí lo que nos basábamos era en la experiencia. Escuchamos experiencias de trabajadores con más años en esta modalidad laboral que nos planteaban, bueno, la llegada de un hijo, un familiar enfermo que ingresa al domicilio, las condiciones de la vivienda, que a veces por cuestiones económicas te achicás y entonces ya no tenés ese espacio físico destinado a teletrabajo, o cuando cambian algunas de las circunstancias familiares que obligan a tener que buscar la salida del lugar. Entonces decimos, tiene que haber derecho a la reversibilidad. Como se firma un acuerdo, un pacto de horarios de trabajo, se acepta esa condición, esa modalidad, también tiene que existir la posibilidad de volver al establecimiento laboral. Después planteábamos, bueno, y entonces decimos que es voluntario. Después planteamos el tema del equipamiento. La mayoría de los que estamos acá en este Zoom, seguramente estamos trabajando con nuestras computadoras, con nuestros aparatos, sean del orden que sean. Creemos que cuando esta modalidad se reglamente, efectivamente, tiene que contar con un equipamiento provisto por la empresa. Y además, creemos que tiene que haber compensaciones vinculadas a los gastos no solo de conectividad, sino también de luz, de gas. Decíamos, con este frío, ¿quién se queda 8 horas teletrabajando sin una estufa? Bueno, tiene que haber, y eso lo tenemos señalado como un argumento para retomar en los convenios colectivos, para afianzar de acuerdo al tipo de teletrabajador que se trate. Después decimos, bueno, equipamiento, herramientas, compensación. El tema de la capacitación también en manos del empleador, porque muchas veces el manejo de los software que la empresa desarrolla implican necesidades de los trabajadores, las trabajadoras de capacitación, y que eso también esté en manos de la empresa. Los derechos sindicales, no solamente el derecho a la asociación, sino también a la posibilidad de ser elegidos como delegados, como referentes, como dirigentes sindicales, y para esto que exista una posibilidad de conveniar, bueno, la participación en asambleas, en reuniones, lo que nosotros estamos haciendo en este momento informativo para los y las teletrabajadoras. Y decimos también que en términos de seguridad e higiene, se incorpore dentro de la nómina de las enfermedades profesionales aquellas que tengan que ver con la realización del teletrabajo, que en algunos casos tiene que ver con temas de contracturas, de posiciones, bueno, que se garantice que las ART también se hagan responsables en el caso de los teletrabajadores y las teletrabajadoras. En realidad, esta ley creemos que es una ley de avanzada porque a la hora de mirar el derecho comparado, España está debatiendo una ley de teletrabajo y queremos que esto es así por la ley de contrato de trabajo de nuestro país y por el modelo sindical argentino, que sigue siendo para nosotros y para Latinoamérica un orgullo. Entonces pensamos que, les cuento, la ley se debatió mucho sobre 17 proyectos. Lo primero que se hizo fue poner en común todo aquello que era común a los proyectos, que eran muchos puntos, y después hubo un dictamen de mayoría, que fue este que les comento, que si ustedes quieren, después en una cuestión sintética, por ahí se los hago llegar para que también trabajen con los trabajadores y las trabajadoras del ministerio. Y hubo un dictamen de minoría, y la verdad que votamos porque saliera el de mayoría sin cambios, y ahora está en el Senado. Lo que por supuesto auspiciamos es que salga tal cual, porque creemos que es un buen proyecto, creemos que es un proyecto que considera los puntos centrales como herramienta después de debate a nivel sindical en el convenio colectivo de las precisiones que tengan que ver con el tipo de tarea que desarrolla. Para nosotros fue bastante memorable la jornada, tuvo 224 votos a favor, abstenciones por supuesto, 2 del Frente de Izquierda,
y no tuvo votos en contra. Nos parece que fue oportuno, en la primera reunión que tuvimos con los gremios, la CGT planteaba que, bueno, que ellos pensaban que era un proyecto de ley para la pospandemia. Sin embargo, nosotros creímos que había que llegar a la pospandemia con una ley votada que fuera el marco que posibilitara que los convenios colectivos se discutieran dentro de ese marco. Y la verdad que estuvieron de acuerdo, participaron activamente, aportó también mucha experiencia el gremio de los telefónicos, en la persona de Marín, que está en la CTA de los trabajadores, y la verdad que fue bueno, los bancarios que han estado en este tiempo de pandemia, primero sin ser trabajadores esenciales, ahora siendo trabajadores esenciales, pero también realizando teletrabajo. Así que yo creo que fue muy rico. También tuvimos alguna reunión con la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con la ministra, y me parece que ahí también participó el Estado, participó Moroni del debate y participó el Ministerio de las Mujeres, estuvo Lucía Sirmi, con un aporte muy interesante con el tema de cuidados. O sea que creo que las leyes después necesitan militancia, necesitan volumen. Nosotros trabajamos para que la ley llegara al recinto con un apoyo importante, pero sabemos que su implementación va a tener mucho que ver con que se conozca y se haga respetar. Es un trabajo, el del teletrabajador, bastante solitario. Nosotros estamos acostumbrados a los ámbitos de intercambio, a la socialización, al debate. Bueno, esta modalidad va a implicar un esfuerzo en ese sentido, pero yo creo que también hay muchos y muchas trabajadoras que valoraron esta posibilidad de teletrabajo en los casos de viajes muy largos o en los casos de a veces niños pequeños que se comparten la crianza con los varones. Bueno, yo creo que es un buen marco para arrancar la pospandemia y está planteado en esos términos, no que comience la aplicación durante la cuarentena y la pandemia, sino luego de ella, a los 90 días de terminada la pandemia. Porque en el medio que estábamos en la discusión aparecían, por ejemplo, demandas de que haya extinguidores en algún domicilio, y la verdad que era muy difícil garantizar, es muy difícil garantizar este piso que estamos planteando de regulación cuando estamos en una situación prácticamente de estar en nuestros domicilios de manera aislada, sin poder salir a comprar en un comercio, o sin poder trasladar cosas. Entonces nos parecía que era medio absurdo, y que sí la aplicación tiene que ser a los 90 días después de la pandemia. Pandemia o cuarentena, porque en realidad el marco de la pandemia no lo conocemos muy bien, porque sí creemos que hay una disminución en algunos países, pero de repente vieron que aparecen focos nuevos, reactivados, así que bueno, veremos cuándo se dice acá arrancamos con esto y cuál es el plazo de implementación. Bueno, a mí me interesa, yo creo que el tema de incorporar la figura de las personas que cuidan es un avance. Es la primera vez que aparece en una ley la valoración de los trabajos de cuidado. Y además que aparezca desde ese lugar, desde un lugar de mayor paridad. Bueno, nada, quedo a las preguntas. Ahí la veo a Flor, que no la había visto antes. Sigo viendo amigas, amigos, compañeros, compañeras. Bueno, gracias María Rosa por la explicación del proyecto. Juli había preparado una pregunta para compartir, para ir profundizando un poco esta charla, esta reflexión, así que Juli, te desmuteo. Ya me desmuteé. Fui más rápida que la luz. No, bueno, un poco en sintonía con lo que venís contando, María Rosa, para nosotras siempre es un honor hablar con vos, recibirte, sos de la casa, o sea, estamos muy cómodas, y cuando pensamos en el teletrabajo y pensamos en desarrollo social, dijimos,
esto tenemos que hablarlo con María Rosa, que nos conoce al dedillo, que conoce, ¿no?, todas las cuestiones de este ministerio, porque fue parte y porque es parte con su trabajo político en el territorio y demás. Capaz pensar un poco en el ámbito público, ¿no? Sabemos que se debate en el ámbito privado, pero como decía Ceci al principio, ¿no?, como esta charla es más para problematizar, ¿no?, para poder entre nosotras, nosotres, tirar ideas, escucharte a vos y también nosotros pensarlo para nuestra propia realidad. ¿Cómo lo imaginás vos? Si tenés ganas de charlarlo con nosotros, ¿cómo te parece que va a impactar en lo público? ¿Si imaginás un escenario de esto en la vuelta a la normalidad, entre comillas, en el ámbito público? ¿Cómo lo pensás? Sabiendo, nada, todas las particularidades del Estado, ¿no?, y del trabajo en el Estado, ¿cómo lo pensás vos en el ámbito público? Qué buena pregunta. Bueno, La ustedes pensamos mucho. arrancaron, Ceci arrancó diciendo que el tipo de trabajo que desarrolla el Ministerio de Desarrollo es un trabajo más bien cuerpo a cuerpo, es un trabajo de un alto valor presencial y de vínculo y de contacto con las personas. De hecho, la construcción de los centros integradores comunitarios y de los CAL tendía a generar esa vinculación, casi, yo diría casi imprescindible, pero la realidad muestra que hay una situación que no sabemos en cuánto tiempo va a llegar a su normalidad. Yo creo que no está mal iniciar esta conversación dentro de los organismos del Estado. Y sobre todo, le decía hoy a Ceci, pensaba en todo el trabajo administrativo. Yo les cuento, en la Cámara de Diputados, nosotros arrancamos teniendo algunas reuniones de comisión semipresenciales, con algunas compañeras en la Cámara y otras en Zoom. Después pasamos siempre en una plataforma que contrató el Estado, que es la Webex. Después pasamos a trabajar con la firma digital y después con la sesión para dar asistencia, y cada vez era más compleja la cuestión, porque no es la firma digital que uno hace y manda por mail, es una clave en un VPN, o sea, es toda una tecnología ahí para... Y la verdad que la fuimos adoptando, porque la realidad mostraba que seguíamos trabajando y que teníamos que poder sesionar. En el caso de los trabajadores, yo digo particularmente desarrollo social, yo creo que va a seguir existiendo una carga importante de trabajo territorial, de vinculación, de organización popular, y ojalá que así sea, porque creo que tiene un alto valor a la hora de generar transformaciones y posibilitar transformaciones. Y tal vez lo que se podría regular son horarios de trabajo, son traslados, son vinculación del lugar donde viven las trabajadoras y los trabajadores en términos de proximidad laboral, porque sí creo que si el transporte es una condición casi muy, muy señalada como una situación que promueve contagios, a lo mejor nuestro sistema de horas pico, yo recuerdo salir a las 6 de la tarde a tomar el subte en Moreno y querer, y dejar pasar 2 o 3 subtes y ver que por más que pasen 100, hasta las 8 va a pasar lo mismo. Bueno, me parece que esas situaciones que hoy nos muestran que ahí hay un gran nudo de dificultad, y sobre todo en el conurbano de contagios, en el conurbano, en Cava, me parece que van a meritar un nuevo debate en cuanto a horarios y en cuanto a posibilidades de insertarse en los lugares donde se vive. Yo les cuento, pero esto es absolutamente personal, no lo podríamos decir en público, que yo creo que hay que replantearse todo. Hay que replantearse el hacinamiento, hay que replantearse el conurbano, hay que replantearse una planificación con desarrollo regional y productivo
y pequeñas ciudades, pueblos o espacios territoriales habitables, porque me parece que no solo la pandemia pone en debate el tema del teletrabajo, sino que pone en debate también el sistema de organización territorial, de planificación, sobre todo en un país como el nuestro, donde tenemos todos los habitantes amontonados en los conurbanos y tenemos una posibilidad de ocupar el territorio enorme. Casi les diría que estratégicamente creo que hay que hacerse un planteo de estas características y también trabajar para una sostenibilidad de la vida, del medio ambiente, de la soberanía alimentaria. Nosotros podemos teorizar acerca del fin del país, del trabajo, del fin de un montón de cosas. Ahora, en la Argentina siguen haciendo falta viviendas, obras de infraestructura, no solo albañiles, sino carpinteros, herreros, plomeros, agricultores de la economía familiar. Hace falta mucho desarrollo. Yo leía ayer la nota de Alfredo Zayat en Página, que habla sobre la foto del 9 de julio y termina diciendo, contemos con lo nuestro. Y la verdad que lo nuestro somos nosotros, somos todos nosotros. Lo nuestro somos nosotros, nuestro gobierno, aquel que votamos mayoritariamente, no digo todos los trabajadores del ministerio, pero sí una masa importante, y los que creemos en un proyecto de desarrollo en una patria. Entonces me fui, pero yo creo que sí, que va a ser un debate el tema del teletrabajo. En particular, en ese ministerio para mí va a tener características especiales, pero sí creo que la pandemia va a obligar a algunas modificaciones en cuanto a régimen laboral, a asistencia a los lugares masiva, en el mismo horario, o un tipo de circulación. Estamos en un cambio de época, un tipo de circulación diferente, porque la que venimos teniendo va en contra de la salud de las personas, y va en contra de nosotros mismos. Entonces, bueno, eso para mí debe ser tenido en cuenta. Si nos vamos por las ramas, podemos pensar en alguna ley de democratización de tierras para poblar, para no hacinarnos en la ciudad. Por supuesto. Ya que estamos en las ramas, bueno, yo estoy ahí motorizando algunas, así que ya los voy a tener muy informados. Buenísimo. Sí, porque yo creo que la pandemia pone en evidencia desigualdad, pobreza, falta de conectividad. Nosotros ya tenemos hoy 400.000 pibes que iban al secundario que dejaron. Y no solamente vamos a tener que trabajar comunitariamente para que vuelvan, sino para que la escuela valga la pena. O sea, vamos a tener que trabajar para que vuelvan, pero además para que la escuela sea el lugar donde quieran estar, donde puedan contenerlos. El sábado hablaba con unos compañeros de Cuartel Quinto y me decían 20 años de trabajo con jóvenes para la inclusión, para la escolarización, para la formación. Y esta pandemia me vino a mostrar que por lo menos me tengo que preguntar si era acá, en un lugar donde el viernes o el jueves yo acompañé a Claudia Bernaza en la presentación de 3 proyectos de ley vinculados con la creación de un instituto de la comunidad, una reforma a la ley de niñez y adolescencia y familia, y otra que tiene que ver con los trabajadores comunitarios. Y la verdad que nosotros teníamos una gran valorización de la comunidad, siempre la hemos tenido y la sigo teniendo como espacio de desarrollo, la comunidad organizada, pero a partir del 2000 y de la llegada del PACO a los barrios, ha sido una pelea muy desigual. Allí también estuvieron y están las trabajadoras comunitarias, las madres contra el PACO, las vecinas, los proyectos de desarrollo social, de Cedronar, pero la verdad que la pandemia nos pone frente por lo menos a cuestionarnos, ¿este es el modelo? Totalmente.
Ahí Vero, otra compañera delegada, también había preparado una pregunta vinculada a una de las cosas que justo que estabas diciendo hace un ratito, María. Así que, Vero, si estás desmuteada, Sí, sí, ahí estoy. Bueno, Mari, un placer como siempre. Bueno, más o menos lo que venías charlando en cuestión de teniendo en cuenta todo tu laburo en el territorio, en la gestión dentro del ministerio incluso, tu trabajo político en el territorio y en todos los barrios que sabemos que andás y que anduviste laburando. La idea es pensar que cómo ves más o menos lo que viniste contando, esta nueva etapa dentro del territorio, recordando que nosotros venimos laburando, ¿no? Nosotros como trabajadores del ministerio, con esta población que va a salir más golpeada después de esta pandemia, que lo está sufriendo más que cualquier otro. Ya sabés, venimos con los programas históricos como el Ellas Hacen, en la Argentina Trabaja, después fue Hacemos Futuro y hoy es Potenciar Trabajo, que con muchas de las compañeras incluso compartimos mucho tiempo. Y ese vínculo que se crea y que se creó y que se sigue manteniendo en el territorio, ¿cómo ves esta nueva etapa que se venga después de la pandemia y qué estrategias nos debemos pensar para el abordaje? Como decías vos, que dentro del ministerio los trabajadores tienen una fuerte impronta el abordaje territorial en toda la población. Mari, ¿me escuchaste? ¿Hablé muy rápido? ¿Se fue Mari? No, te escuché perfecto. Te escuché perfecto, hablaste en tiempo justo. Veo tantas caras de compañeros y compañeras, Rodo, Aleandro, que digo, bueno, ellos también pueden hablar igual que yo, mejor que yo, a Paula, a Jorgelina, a Adriana. Bueno, sí, la verdad que, a ver, yo creo, vieron que Cristina cuando asumió Alberto en la plaza le decía que lo importante era no perder el amor del pueblo, y que hay una vieja frase que dice, lo mejor que tenemos es el pueblo, y Evita decía, solo los humildes salvarán a los humildes. Bueno, yo creo en todas esas cosas, más que como frases, como verdades, porque cuando empezó esta cuarentena, la primera, la pregunta que hacían los periodistas de la OPO eran si creíamos que los barrios populares iban a aguantar, iban a poder, iban a hacer la cuarentena. Y la verdad que a mí no me sorprende, y a ustedes seguramente tampoco, pero fueron maravillosamente organizados con una fe en su propia, estando de alguna manera cuidados por un presidente elegido por ellos, mayoritariamente, que la verdad que a mí me sigue emocionando. Y no solamente se sostuvieron los lugares que ya estaban, se crearon otros, se abrieron otros, se multiplicaron. ¿Vieron que ustedes arrancaron hablando de la resistencia al macrismo? Bueno, la resistencia a este virus por parte de los sectores populares sigue siendo maravillosa, inclusive de los pibes de la esquina, de los que juegan a la pelota, de los que nochean con la cerveza, de todos. O sea, yo estoy realmente, digo, sí, emocionada, orgullosa de nuestro pueblo. Creo que ahí hay inclusive compañeras que participaban más o menos, se sumaron a participar más todavía, con compromisos que no tenían previstos, como salir a acompañar el detectar, llevarle la comida a un viejito, y eso es la expresión del cariño, el amor y cierta cuestión innata en la pobreza que tiene que ver con la solidaridad. Ahí no hace falta decir que nadie salva solo, todos lo saben.
Así que ahí yo creo que está la fuente de nuestro futuro, en ese pueblo. En un pueblo politizado, porque los mensajes televisivos han sido horribles, esa concentración mediática que nos dice todo el tiempo que estamos equivocados, o que cuestiona, qué sé yo, el cuestionamiento a Mayra en Quilmes, no es porque sea Mayra y yo la quiera, sino porque era el cuestionamiento a alguien que estaba tratando de sacar del pozo más profundo del desastre un municipio hecho pelota, con un municipio al lado que había podido mejorar infraestructura, vivienda, y el boicot era terrible, y los vecinos aceptaron las reglas de tener que encerrarse para que los pibes no siguieran jugando a la pelota y contagiándose entre Itatí y Azul, porque además si salía de Azul a Itatí, iba a ser feroz. Bueno, yo ahí, compañeras, no puedo ser objetivo, tengo solo adhesión. Creo que el trabajo de los trabajadores, las trabajadoras de desarrollo, tiene que ser captar esa experiencia, capitalizarla, devolverla en metodología, devolverla en valorización, devolverla en compromiso colectivo, en compromiso con el otro, con la otra. Estoy un poco emocionada. En serio les digo, porque ahí hay una clave de salir adelante, que es casi la única. ¿Qué poder tenemos nosotros hoy, después de haber ganado las elecciones, cuando vemos lo que pasa en los noticieros, lo que pasa con las minorías odiadoras, que no es ese amor al pueblo? Es lo que tenemos. Y es donde hay que acumular. Y ustedes, que en muchos casos tienen mucha formación y experiencia militante, y experiencia de vida, y compromiso político y gremial, tienen que poder captar todo eso y devolverlo en valoración, devolverlo en profundización política, devolverlo en calidad organizativa, devolverlo en señalamientos amorosos. Nosotros no nos podemos creer nada. Yo todo lo que aprendí, lo aprendí con nuestro pueblo, no lo aprendí en los libros. En los libros por ahí decía, y esto que pasaba era así, pero hay que poder aprender, y hay que poder sistematizar y devolver, y devolver, y devolver, porque las personas que viven en el barrio se tienen que encarnar de eso que son. Y a veces la prensa, la tele, todo eso es tan descarnado, es tan culpabilizante. Esta sociedad consumista que solo plantea que los ganadores son los que se sentaron el otro día con Alberto, y que los perdedores, que somos la mayoría, hemos perdido porque somos responsables de perder, y que los pobres son pobres porque quieren, o porque no supieron hacerla. Nosotros tenemos que trabajar eso. La tarea es seguir educándonos, seguir educando, seguir... la política es, yo creo que esa es la tarea, politizar más nuestro territorio. Nosotros tenemos que ganar esta batalla desde la política, no la vamos a ganar desde otro lugar. Es una batalla de poder feroz, mundial, latinoamericana. Tenemos que abrazarnos con los paraguayos, los bolivianos, todos los latinoamericanos y todas las diversidades que nos ocurren en los territorios, las interseccionalidades, el feo, el gordo, el negro, que no lo quieren en ningún lado, el que llevamos de vuelta a la escuela y la directora cuando vamos nosotros nos dice, sí, por supuesto hay vacante, cuando lo ve y se acuerda de los hermanos, ni siquiera lo conoce, te dice que ya no hay. Entonces todo eso, que es un cambio cultural profundo en nuestra sociedad, es la tarea de ustedes, nuestra, va. Gracias, Mari, gracias por tu sensibilidad, gracias por, casi nos haces llorar. Estamos ahí, muy emocionadas. Sí, es muy zarpado. Nada, no quiero agregar mucho. Simplemente quería pasarle la palabra a Paula Palermo, otra compañera delegada que también había preparado una pregunta para hacerte, María Rosa.
Así que, y bueno, y si da para abrazarnos colectivamente, es este el momento que obviamente tanta falta nos hace. Pau. Bueno, hola, buenas tardes, un gustazo, María Rosa. Bueno, la verdad es que pensando un poco en todo lo que dijiste antes, retomando el tema de cuidados, de los derechos que nosotras como trabajadoras venimos como conquistando este tiempo, particularmente en desarrollo, venimos trabajando mucho desde el espacio de género, dando bastantes discusiones, debates, abrazos también. Y todo este tema del teletrabajo, esto que vos decías del reconocimiento de la tarea y la democratización de los cuidados, pensando, como decías recién, en cuanto a los desafíos también que tenemos culturalmente, no sé qué pensás vos, es un desafío también nuestro como trabajadoras, como sindicato, pero también es cultural el hecho de poder poner un poco de paridad en relación a las desigualdades que se dan en torno a todas las tareas de cuidados, que sabemos que siempre históricamente han recaído sobre las mujeres, y esto de que así como haya un derecho a la desconexión, también consideramos que por ahí la aplicación de esta ley, la aplicación del impacto de estas cuestiones en el espacio público, van a ser un desafío para nosotras como trabajadoras, como madres, las que lo somos, para los compañeros, para aquellas personas que estén en esa situación, pero también va a ser un desafío, me parece, como sindicato, de formar por ahí o de ir pensando en nuevas herramientas para ver que esto se pueda aplicar, que esta democratización de los cuidados no vuelva a recaer, digamos, que se haga efectiva, quiero decir, y que entonces no vuelva a recaer sobre les que siempre recayeron, y pensando un poco en cómo esto que vos hablabas del reconocimiento de esta tarea, de las personas que cuidan, en esta instancia que se puede llegar a abrir dentro de los espacios de trabajo, en las casas, porque sabemos que estamos luchando y seguiremos luchando por esto, pero que las desigualdades en relación a esto existen en los ámbitos laborales y en las casas también. Entonces, ¿cuál pensás vos que sería el mayor desafío en esto, ¿no? Pensándonos como trabajadoras, como mujeres sindicalistas también, tratando de avanzar en nuestros espacios de género. No sé si se entendió, se escuchó. Sí, sí, por supuesto, se entendió. Se escuchó bien. A ver, lo de que figure como un artículo de la ley por primera vez, yo creo que es eso, y hay que lograr que ocurra en los términos que estamos planteando. O sea, me parece que no es desde la soledad que esto va a pasar, no es desde la soledad de un artículo en una ley, sino que además es producto de una batalla que venimos dando, sobre todo en las calles, de debate del tema de los cuidados y de distintos posicionamientos con respecto a esto, porque, a ver, hoy salió el cuadernillo de mujeres sindicalistas, no sé si les llegó, sobre el tema cuidados, con varios reportajes a las compañeras de trabajadoras en casas particulares, con las cuales hubo que trabajar bastante durante la cuarentena porque vivían situaciones de acoso laboral importantes de parte de algunas
patronas, entre comillas, sumamente demandantes, que no les importaba demasiado el marco de la cuarentena para exigir que se siguiera cumpliendo con la tarea o para dejar de pagar, por ejemplo. Y ahí ha sido muy importante, primero, que exista el régimen de trabajadores en casa particular y después que exista el ministerio, los ministerios, que no son solamente una creación que sale de una galera, son la creación de nuestra militancia feminista, son la creación de años de encuentros nacionales, plurinacionales, inclusivos, y de una pelea por el 50 y 50 que abarca todos los temas, y uno de ellos es la necesidad de tener un ministerio. O sea que yo creo que el tema de cuidados, al igual que va a tener que ver también con el tema de las licencias. O sea, nosotros no podemos hablar de paridad en el cuidado cuando los varones tienen 2 días de licencia por nacimiento. Lo que pasa es que durante el macrismo, ustedes ya saben que hubo muchos intentos de leyes mentirosas que instalaban el tema de la paridad en las licencias en el medio de las reformas laborales. En medio de la pérdida de derechos para todos y todas, instalaban el tema de las licencias. Entonces, seguramente va a haber que trabajar el tema de las licencias para que haya paridad, va a haber que trabajar la cuestión de los espacios de cuidado en los ámbitos laborales, que sea paritario, no que sea si hay mujeres con hijos, si hay varones con hijos también, porque el criterio ha sido un criterio para afianzar la desigualdad. Entonces nosotros tenemos que trabajar en muchos planos para que esto se dé. Y tenemos que trabajar en el ámbito familiar, que no es un ámbito privado. En el tema de cuidado de los niños se convierte en público, como pasa con la violencia de género. Todas ustedes habrán visto que si bien hubo un descenso de muchos de los delitos, por ejemplo, los robos, los femicidios siguieron en el mismo, la estadística dice, muy similar al año pasado. Pero además crecieron mucho las denuncias vinculadas a temas de violencia psicológica, de maltrato psicológico. Nos decía eso Eli Gómez Alcorta en una reunión que tuvimos, que las denuncias tenían más que ver, no tanto el pedido de denuncia judicial, sino denunciar situaciones de violencia psicológica. Bueno, ahí yo creo que nosotros tenemos una agenda importante para desarrollar. Nosotras, yo presenté una modificación a la 26485 vinculada a un artículo que es el 10, que habla en el inciso 4, miren cómo me acuerdo ahora de toda esta terminología que para mí era desconocida, habla del tema de las acompañantes a víctimas de violencia. Y lo que planteo ahí es que todas decimos la importancia del acompañante territorial, la importancia de que sea un alguien formado, que tenga un recursero amplio, que conozca cuáles son las articulaciones que hay que hacer, que acompañe a la víctima a hacer la denuncia a la policía o a la fiscalía, que la acompañe durante el proceso, que trabaje con ella el tema de la autonomía económica, que tal vez sea uno de los más complejos, y que además después la siga acompañando, porque hay víctimas que van y que vienen. Bueno, que esas acompañantes reciban una acreditación de las formaciones habidas, porque muchas de ellas hace 3, 4, 5 años que se están formando, y que además, si el trabajo es sistemático, articulado, de alguna manera institucionalizado con algún área del municipio, de los municipios, tenga un reconocimiento económico que no sea inferior a un salario mínimo vital y móvil. Y ahí nosotros estamos como dando pasitos en una tarea de cuidado específica, sectorial, que tiene que ver con el reconocimiento, la remuneración de ese cuidado. Después, en el avance del tema de cuidados, hay cuidados que se realizan en el ámbito familiar, qué sé yo, que son las viejas amas de casa como nombre, que seguimos siendo amas de casa, que es una tarea que merece reconocimiento en términos de seguridad social y previsional, porque en realidad, y que nosotras defendimos también en la calle,
de que Macri quería dar de baja la moratoria previsional y que amerita un reconocimiento que viene de la época de Evita. Delia Parodi, aquella legisladora producto de la posibilidad de votar y de ser elegida, planteó el tema de cuidado en el hogar y planteó Evita en su momento que si una mujer tenía un hijo era una cosa el apoyo del Estado y si tenía otro tenía que ser otra. Entonces, nosotras tenemos hoy un avance legislativo y de política pública importante, qué sé yo, la asignación universal por hijo. No debería tener una ampliación vinculada al reconocimiento de esa mujer o de ese varón que lo único que hace es cuidar. Los jardines maternales comunitarios, que son atendidos en general por compañeras, vecinas, que en un momento fueron madres cuidadoras, educadoras comunitarias, y hoy dicen trabajadoras del cuidado. Eso amerita una regulación. Y amerita también que nosotros apuntemos a la sindicalización. ¿Por qué? Porque en algún momento en la provincia de Buenos Aires hizo una ley de educación alternativa y los jardines comunitarios empezaron a tener la inclusión de docentes. Y se reconoció la tarea comunitaria de las educadoras que se agremiaron, pero ¿cómo fue reconocida? Como si fuera educación privada, no comunitaria. Estaba lo público y lo privado, no lo comunitario. Se afiliaron a UTEDIC. ¿Saben qué categoría laboral tenían en UTEDIC? Cuidadoras de caballos, durante 5 años. Lograron modificarlo hace muy poco, y en el convenio colectivo discutían junto con los cuidadores de caballos, y eran cuidadoras de niños, educadoras de niños. Bueno, hoy esas trabajadoras tienen otro encuadre como cuidadoras comunitarias o algo así, pero son las últimas de la discusión salarial. Digo esto porque nosotras, varias de nosotras, sobre todo las que hemos tenido alguna vinculación directa con lo gremial, qué sé yo en una época fui secretaria general del Sindicato de Amas de Casa en Lomas de Zamora, por ejemplo. Tenía 5 hijos, era ama de casa, había creado una guardería comunitaria, creo que para que me cuidaran los hijos y pudiera militar. Mis hijos siempre me lo reprochan a eso. Con las compañeras del barrio habíamos armado ese espacio, y la verdad que el Sindicato de Amas de Casa venía a hacer yo hoy creo que tiene que existir, y existe de hecho, y Pimpi está al frente de eso, y Beatriz Merkel planteó que hay que hacer una encuesta de uso del tiempo para reafirmar los derechos de las mujeres a no seguir siendo destinatarias de la triple jornada. Yo creo que estamos en buen camino. Me parece que hay que profundizar los debates. Yo creo mucho en sectorizar los cuidados. Por ejemplo, el cuidado de ancianos. Nosotros en Almirante Brown, durante la época de Alicia, no sé la cantidad de cuidadoras domiciliarias que se formaron con formación universitaria, con un acuerdo que había con la UBA, y la verdad que si no están organizadas, o en cooperativas, o en mutuales, o en lo que sea, o sindicalizadas, es muy difícil que se respeten sus derechos laborales. Tienen trabajos temporarios, los arreglos salariales son muy personales, no hay discusión, no hay paritaria para esas trabajadoras. Nosotros decimos, no deberían ser parte de algún gremio que tenga que ver con los derechos, con el cuidado de enfermos, porque no son enfermos para que los cuide una enfermera, son a veces pacientes longevos que necesitan cuidados especiales. Y esa tarea, para mí, tiene que ser cooperativizada, sindicalizada, para que tenga un lugar de debate salarial que no sea el personal, el 1 a 1. Y además, cuando ese paciente ya no está, esa trabajadora queda sin ninguna cobertura social. Y si consideramos que su tarea es una tarea de bien público, y bueno, tal vez hay que pensar en un monotributo social para garantizarle derechos sociales y previsionales. Pero hay que ir hacia la dignificación y hay que ir hacia la paridad de una manera, ¿vieron como cuando uno entra a un lugar por varios lugares? Bueno, no se puede. Yo creo que está bien que el artículo esté, que es un avance hablar de personas que cuidan para dar ya un señalamiento de paridad, pero hay mucho por hacer en este sentido.
es una batalla multiagencial que vamos a tener que dar, no es que con esto alcanza, con esto forma parte del camino, pero me parece que vamos a tener que acumular mucho más. Yo recomiendo que lean la revista que salió hoy, está buena, tiene mucha opinión, y ustedes tienen, bueno, ahora un debate adentro del ministerio a partir de tener a Carolina ahí adentro en funciones, trabajando el tema. Yo participé de un conversatorio, creo, no lo pude escuchar al Gringo Castro, pero lo escuché a Alex Roy, y habló de los patrones invisibles, y muchas compañeras dijeron, ¡ay, ahora me di cuenta quién era! Y por ahí era el marido. Yo dije, qué macana, entramos en un debate complejo. Pero bueno, me parece que es interesante porque hay mucha ebullición con el tema, y nosotras tenemos que aprovechar desde el feminismo esas oportunidades. Cuando los temas hemos logrado que estén en agenda, no aflojar. Y no aflojar no significa quedarnos con cualquier cosa, significa ir eligiendo las mejores opciones. Por eso hay que discutir, debatir, ir tomando las mejores opciones. Yo soy de la idea de sectorizar, sindicalizar y dar peleas más colectivas, porque me parece que esa es la manera de que se vaya afianzando una política real de cuidados, de reconocimiento de cuidados, y hay que luchar por la inclusión de los varones, porque me parece que nuestros feminismos, que hay muchos, los nuestros, los nacionales y populares, tienen que abonar a la idea, como venimos haciéndolo, de inclusión, y que los varones no nos sientan que les estamos ni quitando el puesto que no queremos, ni comiéndole los talones, nosotros ni poniéndolos en una picota. Nosotros queremos que entiendan que van a ser mucho más felices si dejan de tener tantas presiones y de tantos desafíos de mandatos sobre nosotras, que sabemos mandarnos solas y queremos mandar con ellos. Eso va a ayudar también, me parece. Gracias, María Rosa. Y bueno, quería presentar a nuestro compañero Claudio Eli, que es secretario de Acción Política de ATE Capital, que también fue delegado general de ATE Desarrollo, y tenía ganas de preguntarte algo, así que Claudio, si estás por ahí, ya gracias por subirte a esta charla y por animarte a preguntar. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas, y bueno, un gran saludo a María Rosa. Sí, María Rosa, tenía dos preguntas para hacerte. No sé si querés que te las haga las dos juntas o te las hago de a una, pero la primera es esta. Por lo que leí, parece que los senadores Mario País y Mariano Recalde le quieren hacer modificaciones al proyecto que fue de diputados. La pregunta es si sabés qué modificaciones le quieren hacer, o esto todavía no salió a la luz. No sé si querés que haga la segunda, o contestás esta. Hacé la segunda, Claudio también está diciendo. Bueno, María. la segunda es esta. Por otro lado, como diría una vieja serie, en otro lugar de Ciudad Gótica, la UIA ha hecho algunos pedidos de modificación a lo que salió de diputados. Una tiene que ver con la desconexión. Ellos hablan, por supuesto, siempre hablan de las pymes, aunque se están refiriendo a las grandes empresas, pero ponen a las pymes para quedar como de buena onda, que es difícil coordinar los horarios entre supervisores y subordinados, y que la desconexión llevaría a hacer algo muy esquemático en el cual no podrían estar coordinando algunas tareas. La segunda es la reversibilidad. Siempre hablan de las pymes, y dicen que como tienen que dejar algunos lugares libres en los lugares de trabajo por las dudas, si todo el mundo optara por la reversibilidad, no habría lugar para todo el mundo. Y la tercera es sobre el equipamiento. Ellos hablan que el equipamiento que le deberían brindar a los que hacen teletrabajo, o darles el dinero en el caso que los trabajadores ya lo tengan, como no figura que no es remunerativo, tienen miedo que esto sea utilizado para el pago del aguinaldo, los sueldos y los posibles indemnizaciones por despidos. Estas serían las dos preguntas.
Hola, Claudio. Mirá, la primera semana después que se aprobó la ley en diputados, si ustedes, si hacemos un filtro en el Google, tuvimos artículos periodísticos en casi todos los diarios, creo que menos en Página y en Tiempo los domingos, en todos los demás críticos hacia la ley. Y criticaban precisamente esas cosas, la reversibilidad. Algunos criticaban la palabra cuidados dentro de la ley, y el derecho a la desconexión y al equipamiento. Nosotros creemos que es justo. Y bueno, y que si vos estás en el lugar de trabajo, cuando te fuiste, no es que te llaman después para decirte lo que tenés que hacer. Y si hablamos de derechos que se asimilan con los derechos del trabajador en un establecimiento laboral, tenemos que generar ese respeto de derecho. Y además porque sabemos que la desconexión genera unos niveles de dependencia enormes a la hora de cumplir con todas las demandas que se realizan los empleadores. Entonces nos parecía que era una protección que iguala los derechos del trabajador en establecimiento laboral. Nada, no sé por qué, pero fue insistentemente planteado el tema de termino de trabajar como si el empleador estuviera todo el tiempo en el trabajo y se le ocurre lo que vos tenés que hacer al otro día. Nosotros sencillamente decíamos anotalo en un correo y lo mandás en el horario de trabajo y está todo bien. Las modificaciones que se están conversando o que está conversando alguno de los senadores del Frente de Todos tienen que ver con alguna incorporación de lleno dentro del contrato, lo que implicaría una modificación del contrato de trabajo, y creemos que no es oportuno en este momento, sino que la posibilidad de la... A ver, todas las modificaciones a favor las votamos con ellos, pero nos parece que lo que nosotros necesitamos es un marco general de garantía de algunos derechos, y la verdad que estamos hablando con nuestros compañeros del Frente de Todos para que se mantengan los artículos tal cual están. Si es para mejor, que sea, pero por ahora lo que estamos queriendo impulsar es que se respete el dictamen de mayoría como está. No por capricho, sino porque nos parece que es un marco general adecuado. Y con respecto a las críticas, sí, yo creo que responden a intereses esas críticas, y que en realidad hablar de que el equipamiento lo tenga el trabajador provisto por la empresa nos parece justo, porque hoy por hoy hay muchos trabajadores que han tenido hasta que modernizar sus propios equipos para poder seguir cumpliendo con la demanda laboral, y porque además cualquier trabajador hoy, en el marco de incertidumbre que genera esta situación de pandemia, defiende su puesto de trabajo a muerte, porque, bueno, porque va a haber un índice elevado de desocupación. Lo que planteaban era, nosotros, ustedes están haciendo esta ley y nadie invertirá en la Argentina. Y la verdad que cada vez que hay ni siquiera un avance, un respeto por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, una reglamentación, regulación, lo que dicen es que no va a haber inversiones, que no va a haber trabajo, y los que quieren invertir, invierten si les conviene a sus intereses. Nosotros también queremos que se respete el trabajo argentino, porque sabemos ya que hay grandes empresas de telecomunicaciones que te llama un trabajador colombiano, venezolano, puertorriqueño, y te pregunta qué te pasa con tu teléfono habitualmente. Bueno, queremos que si la empresa tiene sede en la Argentina, contrate trabajadores argentinos, y tal vez eso para algunos empresarios sea descabellado. Sabemos que estamos en una etapa de globalización y precarización brutal, por eso es que queremos generar un encuadre general a favor, ni siquiera distintivo, que agudice, que tengan más derechos los teletrabajadores, sino que tengan los mismos derechos que los trabajadores en los establecimientos. Y cuando hablamos de compensaciones, nos estamos refiriendo a que en un establecimiento el empleador paga alquiler, servicios, etcétera, etcétera, que esos costos se transfieren al trabajador. Bueno, entonces que se consideren, que se acuerden en convenios colectivos, por supuesto, que no sean impuestos
desde la ley, sino que formen parte del debate de las asociaciones sindicales. Con los empresarios y con el Estado como regulador de estas relaciones. Por eso fue tan importante que participaran asociaciones gremiales, asociaciones empresariales y el Estado, para que hubiera un consenso en este sentido. Lo que pasa es que cuando vinieron a la reunión, en realidad querían realmente imponer su mirada, su perspectiva, y nosotros sentíamos que teníamos que intentar algún grado de paridad en defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, compas, ya vamos, son las 4:30, estamos hace una horita juntos en este conversatorio Zoom virtual y que nos vamos acostumbrando de a poco. Así que para que no se vayan perdiendo compas y sigan con sus tareas habituales, vamos a ir cerrando. Les súper agradecemos a todos los compañeros y las compañeras que están mirando desde Facebook, que lo están mirando desde Zoom. Esto va a quedar colgado en la página de ATE de Facebook para que lo puedan volver a ver, si le quedaron dudas, si se perdieron alguna parte, las veces que quieran. Lo mismo, María Rosa, después te lo compartimos, así te queda también a vos. Y bueno, hacemos, si quieren, una foto colectiva, como se usa ahora, todos mirando a la cámara, sonrientes, sin mirar para abajo o con gestos extraños. Sí, hacer los deditos en vez, en esos gestos extraños, es casi obligatorio. Así que, bueno, no sé quién, el que sea que saque, ahí yo no puedo estar, no lo puedo sacar. Así que, si alguien quiere ocuparse de eso, después lo pasa. Bueno, ¿Sacaste, Juan? Juan, ¿sacaste? Por favor. Está hablando y está muteado. Así que bueno, ahí saco muchas otra. gracias. Una más, una más. Otra más, dale, Vamos. dale. Ahí va. Listo. Genial, Juan, nuestro compa, secretario de Acción de Políticas Públicas. Así que, bueno, gracias María Rosa, la verdad que fue mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Ya estábamos emocionadas de lo que iba a pasar y terminamos emocionadas 3 veces más. Así que gracias por la oportunidad de conversar con vos. Esperemos que la próxima vez que nos podamos encontrar sea en vivo y en directo, así nos podemos sacar fotos, aunque sea con barbijo, pero un poco más cerquita. Y bueno, acá hay un montón de mensajes que dicen María Rosa te quiero, y un montón de compas que fans. Así que, no, yo les agradezco mucho a ustedes y la verdad que quedo a disposición de inquietudes, propuestas, proyectos, que conversemos, que compartamos, que puedan llegar al Congreso, que es nada más que un lugar importante. Yo valoro un montón este lugar, es un honor y es una fuerte responsabilidad, y la más fuerte es que las cosas ocurran, o sea, que sigamos militando. Yo tomé nota de las tierras y tomé nota del pago extra para las compañeras promotoras de género. Sí, eso ya está metido, ellos ya tienen número y todo, así que cuando lo discutimos. Una última cosa que les cuento. La Comisión de Género y Diversidad se armó este año en extraordinarias. En el mes de febrero era un proyecto de Mayra de su gestión anterior. Es una comisión que viene trabajando de manera intercomisiones con la de Derecho Penal, con la de Políticas del Conocimiento, con las de Medio Ambiente. La verdad que yo estoy orgullosísima, la conduce Macha, Mónica Macha, estoy orgullosísima de la tarea de esa Comisión de Género y Diversidad. Es realmente un gran orgullo. Así que cuenten con todo eso para seguir juntos. Gracias, Mari. Abrazo grande, Mari. Te damos la palabra. Chao, Mari. Chao. Chao. Gracias. Chao. ¿Sacaste el vivo?
No, esperá, que voy a sacar el vivo. Esto va a salir en vivo, de hecho. No, espera.